Hermano, qué gusto, qué bendición poder compartir estos minutos y dedicar este tiempo para profundizar un poco en el rol de la iglesia, en el diseño que tiene Dios para la iglesia en nuestra vida, para nuestra vida como familia. Y entender un poco cómo y en qué momento la iglesia, una congregación, pasa a ser más que eso y a convertirse realmente en familia para nosotros. Y para eso entendamos que la vida de los primeros cristianos la podemos conocer en la palabra, en Hechos, capítulo 2, si me acompañas, verso 46 dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta era la vida de la primera iglesia. No se limitaban a reuniones los domingos, no se limitaban a reunirse en el templo, sino que la vida de la iglesia llegaba a las casas. No en mi casa, con mi familia, no, a las casas. Partíamos el pan en las casas y teníamos favor con el pueblo. Esa era la vida de la iglesia. No habían fronteras marcadas por la sangre. No había esa barrera que distinguía mi familia, mi núcleo de la iglesia, estos son otros. No, la iglesia en Dios, la iglesia en Cristo, estaban llamados a perseverar diario, a hacer alabanza a Dios diario, a partir el pan diario, en alegría, con alegría. Esa era la vida de la iglesia. Era mucho más íntima, mucho más cercana de lo que podemos imaginar. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Eso era lo que quería siempre nuestro Padre para nosotros, que no estuviéramos solos. Ahora, ¿en qué momento una congregación se convierte en una familia? Vamos a analizar esto y nos vamos a ir a un caso bastante extremo. Vamos a irnos al caso de Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre sumamente educado, sumamente estudiado, entendido de las Escrituras y celoso por ellos. Él tenía un celo, un fervor de proteger su doctrina, de proteger las enseñanzas que él había aprendido de cualquier otra doctrina extraña. Y en esa época, los discípulos de Jesús, los apóstoles de Cristo, los seguidores de Cristo, los cristianos, eran una doctrina rarísima, rarísima. Y Saulo, siendo celoso como era, no podía permitirlo. Tenía que darle cacería, tenía que darle persecución y sacarlos del panorama. Tenía que borrar eso, porque se estaban llevando gente a esa nueva doctrina. Se estaban agregando gente y cada persona que se iba con ellos era una persona que abandonaba la doctrina tradicional de los judíos. No podía permitir eso. Pero hubo un evento que cambió toda la historia. Cuando iba Saulo en el camino hacia Damasco con otros acompañantes, se le presenta a Jesús. Se le presenta a Jesús y cuenta la palabra que una luz increíble, muy intensa, lo enceguece, cae de rodillas y los demás escuchaban porque Jesús le hablaba, él le contestaba y los demás escuchaban llenos de miedo y ahí recibe instrucciones Saulo y él obedece. Él tiene que ir a un lugar y ahí esperar a que alguien llegue, ore por él y recupere la vista y así lo hace. Él obedece. Él tuvo un encuentro con Jesús, escuchó, recibió instrucciones, obedeció y fue allá. Y ahí esperó y ahí llegaron, oraron por él, la vida cambió. Lo que antes era una persecución, una cacería para dar cárcel, para dar muerte a los cristianos, de repente se convirtió en Pablo compartiendo con ellos, perseverando en el templo cada día, partiendo el pan en las casas, levantando alabanza a Dios. Y antes los estaba persiguiendo para matarlos.
Y ahora se reunía con ellos con corazón, con sencillez de corazón, con alegría, con gozo, perseverando a diario, partiendo pan, reunidos, teniendo favor con todo el pueblo. Esa era la nueva vida de Pablo. Hermano, antes y después, el antes y el después está marcado por el encuentro con Cristo. Tú y yo hemos tenido posiblemente muchos encuentros con Cristo. La diferencia ocurre como hizo Saulo, que le respondió, sí, yo voy, sí, te hago caso, sí, aquí estoy. El encuentro con Cristo efectivo que cambia tu vida es el encuentro con Cristo en el que tú le respondes, sí, Señor. Hermano, tú y yo, al responderle a Cristo que sí vamos, que sí es nuestro Señor, que sí hacemos caso, en ese momento nuestra vida cambia. Y la iglesia deja de ser una iglesia, deja de ser una congregación, deja de ser una reunión semanal para convertirse en algo más. Se convierte en familia, se convierte en intimidad, en amor, en servicio. Date una vuelta en Romanos 12. El diseño de Dios para nosotros como su iglesia es exhortarnos, es aconsejarnos, es animarnos, esforzarnos, enseñarnos, instruirnos, servirnos siempre en amor, proveernos. Ese es el diseño que tenemos como iglesia, como familia en Cristo. Hermano, si te vas a Hebreos, me acompañas a Hebreos capítulo 10, verso 24, nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y cuánto más cuando ven que el día se acerca. Hermano, no te dejes engañar. Esto no es una recomendación. No es Dios diciendo, hey, afuera está bien peligroso. Allá afuera está el enemigo como león acechando, buscando a quién devorar, buscando a quién robarse. Yo te sugiero que te reúnas y te congregues. Yo te sugiero que hagas vida en tu iglesia. No es una recomendación, es un mandato. Hermano, tú y yo estamos llamados a hacer vida en iglesia, a hacer familia en nuestra iglesia. Es un mandato. Qué bendición que podemos alimentarnos de palabra en internet. Qué bendición que podemos perseverar en la doctrina y podemos tener aprendizajes nuevos. Pero sabes, por YouTube todavía no podemos partir el pan en las casas. Por YouTube no podemos preocuparnos y considerarnos los unos por los otros. Por YouTube todavía no podemos proveernos y aconsejarnos y animarnos y esforzarnos y servirnos. Hermano, tu llamado y el mío, nuestro llamado es ser miembros de la iglesia, ser miembros de la familia de Dios y considerarnos los unos por otros y congregarnos y exhortarnos y aconsejarnos y acompañarnos. Y sobrellevar nuestras cargas unos con otros. Ese es nuestro llamado, ese es mandato de Dios para nosotros. No te dejes engañar, no caigas en esa mentira. Tú y yo somos familia de Dios. Como dice Efesios, ya no son más extranjeros ni extraños, ahora son conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro diseño y ese es el propósito que tiene Dios para su iglesia, para ti y para mí. No debemos andar solo, hermano. Eso que estás batallando, ese proyecto que estás tratando de empujar y le das vuelta para que prospere, no lo tienes que batallar tú solo. Ese matrimonio que estás tratando de volver a encender, que estás tratando de recuperar, no lo tienes que pelear tú solo. Esos hijos que se te están apagando, que caray, no importa cuánto yo le diga y lo quiera enseñar y lo quiera instruir, pareciera que se me está yendo por otro lado y se está apagando su corazón. Hermano, no tienes que batallarlo tú solo. No estás solo, tienes familia en Cristo. Y tienes familia que está dispuesta a servirte, a acompañarte, a levantar tus brazos y a luchar contigo y a sobrellevar tus cargas. Ese es nuestro diseño, ese es nuestro llamado y no debemos olvidarlo por un segundo. No hay permiso de olvidarlo.
Hermano, Dios te bendice, Dios te ama y recuerda, tienes iglesia, tienes familia. Bendiciones.